Muy buenas a todos. Bueno, hace muchos años yo encontré una información, una persona que para mí fue muy especial. Sabéis quién es, sabéis quién toca ahora, ¿no? Siempre fue una persona, un amigo en la distancia, hablamos muchísimo, he aprendido muchísimo de él. Ha inspirado a Aquarius, nos ha acercado a lugares increíbles, ¿no? A todo lo que es el Orinoco, conocéis un poquito ya de quién hablo, ¿no? Bien. Pues esta persona por fin la tenemos aquí. No ha sido nada fácil, han sido 2 años, por lo que pasó en la Dana, que por cierto, bueno, esto estaría bien luego que rendiéramos un pequeño homenaje, ¿no? Por todo este problema que tuvimos. Y bien, pues el día ha llegado de la manera más especial. Estoy un poco nervioso, porque la verdad que impone esto. Y bien, para mí es muy emotivo tenerlo aquí porque para mí es una persona muy especial, ¿no? Pero no solo Iván, que lo tenemos aquí. Iván, puedes subir. Iván Mikolji. Explorador, fotógrafo, ha hecho... artista. Por fin, ¿no? Después de tanto tiempo, pero aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Después de 2 morichales. Sí. Y bien, en el proyecto que hay aquí, de Biotopo, la primera persona en la que pensé fue en él, ¿no? Porque para mí ha sido, además de inspiración, el inicio de una aventura que descubrí gracias a él. Y he tenido vivencias increíbles, experiencias impresionantes, gracias a que también me dedico a esto. ¡Wow! Y bueno, ¿qué deciros? Un aplauso porque lo que tenemos aquí probablemente se repita muy poquitas veces. Y bueno, vamos a darle pie, pero sobre todo también quería comentaros una cosita muy especial, muy especial. Este señor tiene una gran persona también. A brother from another mother. Entonces, por suerte hoy también tenemos a una persona que ha catalogado animales que a nivel científico en toda la cuenca del Orinoco ha sido una persona súper importante en cuanto a la ictiología y la conservación de especies. Ha dedicado toda su vida prácticamente a lo que es A la ciencia. dar a la ciencia, la parte científica de dar a conocer y de describir especies, no solamente del Orinoco, sino también la parte marina del Caribe, y lo tenemos aquí hoy, Óscar Lazo. Óscar Lazo, aquí está. Y ya con esto, que ha sido un sorpresón, porque esto ya es, o sea... Él es el jefe. Olvidaros ya. The boss, el cacique, ¿cómo se llama? El chamán. Entonces, él es el profesor mío, pero más que todo amigo, ¿no? Como hermano. Entonces, durante años no hemos hecho muchas expediciones, pero sí hemos hecho muchos trabajos tratando de salvar el planeta. Él quiere. Y yo también quiero, todo el mundo quiere salvar el planeta, pero él sabe cómo y me ayuda en eso. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Óscar Miguel Lazo Alcalá, yo soy ictiólogo. Me dedico un poco, para que me conozcan y sepan quién soy, cómo me vinculé con Iván, a estudiar taxonomía, biología, ecología, de peces continentales, de peces de los estuarios, de peces marinos, y no solamente especies nativas de Venezuela y del Caribe, sino las especies introducidas, ¿no? Un problema que son las especies introducidas y sus invasiones, lo deben de conocer. Y desde hace 35 años trabajo en esto, desde muy niño. Soy el curador de una colección de peces que tiene 1.800 especies, una colección biológica que tiene 1.800 especies. Hay de todas partes de Venezuela, otros países de Latinoamérica, o de las mal llamadas Latinoamérica, Hispanoamérica, pero en ese transcurso de esa experiencia, de esa investigación, me encontré con una especie, un personaje muy raro, una persona muy rara,
una persona que venía del mundo del acuarismo, pero que se dedicó luego a explorar ecosistemas acuáticos, a meterse en esos paisajes que dan miedo, que de verdad cuando uno se mete allí da miedo de verdad y le debería dar miedo. Pues hay las más llamadas anguilas eléctricas, un temblor te puede dar 400 voltios en un golpe, y me lo ha dado, es muy doloroso. Y me encontré esta persona que llegó a las puertas del Museo de Historia Natural La Salle, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, con sus ideas. Él ya había ido a otras universidades, a otros sitios, y en esos lugares simplemente como que no le hicieron caso, como que no vieron la potencialidad, toda la información que tenía, los años y años y años de observaciones que tenía. Y yo dije, no, ven para acá, o sea, no, que no te agarre nadie más. Lo puse a mi lado y desde entonces Iván, hace, ¿qué? 10, 15 años, es mi hermano, es uno de esos hermanos que le da a uno la vida. Hemos hecho grandes cosas juntos, todavía estamos por hacer muchas cosas juntos y de verdad que lo que él hace es algo extraordinario, algo que muy pocos científicos se atreven a hacer, que es meterse 8 horas en un cuerpo de agua durante todo el día esperando el momento justo para tener la fotografía, el momento justo cuando la especie se está reproduciendo, cuando se está alimentando. O sea, extraordinario toda la información que tiene Iván, que es empírica, pero Iván no solamente es explorador, es artista, es fotógrafo, es científico. Así lo presento yo, porque conmigo ha publicado toda esta serie de artículos científicos que yo no podría hacerlo sin él. Y él obviamente no los podría hacer sin mí. Pero por eso formamos esa dupla muy buena y tenemos ahora Green Hair Alliance, que es una ONG nueva que esperamos pues impulsar entre los dos. Y me siento extraordinariamente contento, estoy muy nervioso. Yo he dado más de 700 conferencias hasta 1.500 personas en diferentes países, en Brasil, comentaba, pero me siento muy nervioso, pero me siento nervioso porque estoy muy feliz. Tengo, año y medio que no lo veo, porque estoy de pie, tengo cabello, estoy de pie ahora, estoy vivo, gracias a la sanidad española, de que soy español también. Y bueno, estoy de verdad muy feliz, muy contento. No tengo el cabello largo que tenía antes por la cintura, pero ya tengo de nuevo cabello, estoy de pie, no tengo casi dolor. Así que y estoy muy feliz. Yo aspiro y espero, si nos pasamos del tiempo y quieren ir al coffee break, se pueden ir, si no se quedan. Pero yo quería, lo único malo de tenerlo aquí es que él se va a dar cuenta de todas las mentiras que yo les voy a decir. Porque... Mentira. Eso. No es exagerado. Todo lo que les va a decir Iván es todo experiencia, pura experiencia. Nada inventado. Gracias por venir. Gracias a ti. Okay. Ahí estamos. Ok. Bueno, tú sabes que esto que ustedes escuchan ahorita, en mi trabajo, todo lo que se incorpora a mi trabajo tiene una connotación. No voy a hablar mucho de la música que ustedes escuchan en todos mis documentales, porque no estaba dentro del programa. Pero la persona que hizo la música para todos los documentales y los videos que ustedes ven se llama Elías Castro y es un genio musical. Y él lo que hizo estuvo como 8 años con los indígenas viviendo. Entonces cuando nacía alguien y lo arrullaban, él los grababa. Y cuando venía y los niños jugaban, él los grababa. Y entonces así, cuando trabajaban, hasta que se morían. Y entonces él hizo en esa época era un CD, que era el árbol de la vida, que se llama sincretismo sonoro de una raza. Y entonces desde que nace una persona, un indígena hasta que muere. Pero como él es un genio musical, él llegó a su casa con todas esas melodías y esas voces y se sentó en el teclado
y le puso batería, le puso guitarra, él mismo. Y entonces esa es la música. Y las voces que ustedes escuchan atrás son los indígenas. Entonces todo eso tiene un poquito a poco, ese es el cariño que uno le pone porque se busca gente que tiene el mismo cariño hacia la naturaleza que uno, ¿no? Entonces, déjame preparar aquí. Hoy tenemos algo muy, muy interesante. Voy a probar algo nuevo, algo similar a lo que hizo Josh. Aquí tengo una chuleta, porque no hay casi texto. Entonces, esta es la chuleta que tengo aquí. Me dijeron que se llama aquí chuleta también en España. Ok. Vamos a tratar de interactuar yo voy a tratar de interactuar con ustedes. No los veo muy bien porque tengo mucha luz, pero sí me gustaría que mientras más interactúen ustedes, más ameno esto lo vamos a pasar. Por favor, saquen sus dispositivos móviles, los quiero ver. ¿Quién? Ok. Ah, ya los tiene, perfecto. Where's yours? Mira, a petición de Esther, ella me pidió que les diera la conferencia en inglés. De nada. You're welcome. Entonces, ¿tienen los dispositivos móviles? Perfecto. Ahora síganme en las redes sociales. Todo es @micolgi en todo. Mire, aprovecho para darle las gracias a todos ustedes, no a todos, a los que me empezaron a seguir y los que me siguen. Darles las gracias de estar aquí hoy y a los que no, bueno, los que no me están siguiendo también. Aprovecho también, no bajen sus dispositivos móviles para que sigan a los Oceanographic. Porque hay que agradecerle también, porque si alguien monta un evento tan extraordinario como este y uno no agradece, en verdad que no se merece nada. Entonces, síganlos, por favor, ahorita en estos momentos. Ahora sí, los podemos poner en silencio para que sigamos. Por fin me siento como una persona normal entre gente normal. Verán, hace poco estaba Alex y yo hicimos un live para promocionar el evento y él les estuvo hablando de cómo era. ¿Dónde está Alex? Levanta la mano. Ok. De la biofilia y de cómo todos nosotros, de alguna manera en el acuarismo, tenemos una vinculación. Entonces yo boté mi presentación y dije, voy a hacer una nueva porque ese concepto es lo más fabuloso, porque a mí me pasa mucho, yo visito a la familia de mi esposa, que no es acuarista, no le gusta, ni siquiera come pescado. Y ellos son de Boston, de Massachusetts, en Estados Unidos, y ella tiene muchos hermanos. Y todos esos hermanos lo que les gusta es el deporte. Hace mucho deporte, el fútbol americano, y hablan de eso. Y hablan de fútbol americano. Entonces, y béisbol, ¿no? Y yo de deporte no sé nada, pero cuando ellos están hablando y me dicen, mira Iván, el árbitro, no sé, Brady, no sé qué cosa, ¿qué piensas tú? Y entonces, yo sé que ellos me miran raro, me miran extraño, y me miran a mi esposa y ¿de dónde lo sacaste? Y entonces yo digo, en mi mente yo no les puedo decir que estoy pensando de cómo si tú metes la grava en un colador de espagueti y lo pones en la pecera, cómo se limpia mucho mejor. Pero yo no les puedo decir eso porque ellos creen que yo estoy loco. Pero yo sé que aquí, el colador de espagueti, ustedes sí lo pueden visualizar, ¿no? Igual allá, vamos a la playa, al mar, y en el mar ellos ponen las sillitas extensibles estas y se acuestan a llevar sol, y también, y a llevar sol y no se mueven. Entonces yo me paro y voy y me llevo a mis hijos, yo tengo 3 hijos, y los llevo a la orilla del mar y les muestro el cangrejito, tú sabes, agarro la cosa, la conchita, el ermitaño, la alga, se los voy mostrando, ¿verdad? Hago las cosas y yo sé que ellos me están viendo, ellos están ahí y le hablan a mi esposa. Y yo haciendo mi cosa normal, que yo siempre hago, ¿verdad?
Entonces, estando ahí con mis hijos, consigo esto. Y se los enseño a mis hijos, ¿verdad? Ahora, por favor, no vayan a gritar esto. Ustedes, ¿quién de aquí, levante la mano, quién sabe qué es eso que me conseguí en la playa? ¿Alguien que levante la mano? No es. No, tienes que levantar la mano. No es. Ah, una pinza de cangrejo. Nadie sabe lo que es. Eso es en Boston, en Estados Unidos. Es el aguijón de una raya. ¿Aguijón de? De raya. No, mira. Es la cola del cangrejo herradura, ¿verdad? Me consigo esta cola y entonces se lo muestro a mis hijos y veo que está hueca. Es hueca por dentro. Entonces yo agarro y yo tengo, los cuñados míos me están viendo y están hablando y entonces yo me imagino y le digo a mis hijos, mira, yo tengo un amigo en Amazonas, en el estado Amazonas, que es indígena, y él hace instrumentos de viento y flautas con huesos de capibara, con dientes de lapa. Entonces vamos a llevar esto y hacemos un instrumento de viento, ¿verdad? Entonces, claro, yo a ellos no le puedo decir eso porque creen que ya estoy demente, pero ¿cuántos de ustedes aquí quisiera tener un instrumento de viento hecho de un fósil hecho por un indígena? Me imagino que todo el mundo. Entonces, por eso, yo me siento aquí como que me ven normal. Ahora, no vemos normal porque somos todos aquí unos genios, aunque ustedes no lo crean. Los que vinieron y no son acuaristas, bueno, lamentablemente no son tan geniales, pero los que tienen al lado sí son geniales. Y nosotros hacemos de todo, ¿no? Somos veterinarios, muchas veces tenemos que medicar a los peces, le echamos fluendazol, todos esos soles, los químicos medimos pH, GH, KH, todos esos Hs, hacemos de todo un poco, ¿no? Y quería, como veníamos hablando de la biofilia, quería hablarles de cómo es ser acuarista, no nada más aquí en España, porque yo soy de Valencia, Venezuela. Y estoy en Valencia, España, y para mí eso es completamente increíble, porque yo me pienso una persona normal, un acuarista, y llegar aquí y estar entre gente que también quiere la flauta prehistórica es genial. Pero Alipio es un gran amigo mío. Él es indígena, vive en el estado Amazonas, y lo chévere de Alipio es que, por ejemplo, él vive en una choza y ha ido en muchas expediciones, pero él cuando se despierta y abre la puerta de su casa, donde vive, él tiene que chuchear a las dendrobates leucomelas que se le montan en la mesa, que tiene fruta, buscando las mosquitas, él las tiene que chuchear y saca las dendrobates porque hay demasiadas. Y cuando se va a bañar, se tira al río y están los cardenales. Entonces imagínense ustedes ser acuaristas allá. Ahí está, ahí lo pueden ver. Este es Alipio, este soy yo. La diferencia es que aquí estamos con la etnia Hibi. Los Hibis viven en lo que es la Orinoquia, donde el Orinoco divide a Colombia y Venezuela. Esa etnia es de esa zona y se caracterizan porque son mucho más bajitos, y Alipio es más alto porque él es Piaroa con Curripaco. Son dos etnias distintas. Y bueno, salió más alto y él puede crecer bigote y barba. Ok, aquí les tengo una cosa. Tienen que levantar la mano. ¿Cómo se llama mi amigo? Ah, pero tenía que levantar la mano. ¿Quién lo dijo? Alipio. Ok, aquí les tengo unas cosas. Así como Josh, yo traje unas camisas, pero estas camisas, estas franelas, se hicieron hace un año. ¿Verdad? ¿Dónde está? Entonces, de nada. Entonces, se hicieron hace un año. Mira, esas dicen Mikolji, así, ¿verdad? Son así como estas.
eso tiene una historia, esas camisas. Esas camisas, cuando hice esas camisas la primera vez, si te la pones pierde todo el valor. Eso en unos 1000 años deben valer mucho dinero. Pero, entonces, no, pero póntela. No sé, hace como casi 20 años atrás me invitaron al Golden Coast Aquarium Society a presentar el documental Freshwater Natural Aquarium Documentary, lo había terminado, y me voy a Miami, y entonces dije, bueno, la única manera de hacer algo de dinero voy a vender unas camisas. Y entonces se hicieron esas camisas, no estas, unas anteriores, y en esa época yo estaba en plena expediciones. Era expedición, y estaba, no sé, en 80 kilos. Y entonces me llevé tamaño M y L. Las L me quedaban grandes y me fui. Entonces hicimos el documental y todo, y entonces saco mis camisas para venderlas, le digo, mira, por favor, compre. Entonces lo que me preguntan es, ¿no tienes talla de hombre? Entonces, oye, pero yo soy hombre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estuve 5, ya casi no voy en expediciones, sino que me puse a hacer los libros, y después de 5 años de estar sentado, ya soy talla de hombre también. Esas son tallas de hombre, ahí están XL. Pero mira, si te toca, mira, voy a repartir bastante, así que tienen que estar pendientes para que puedan responder. Y hay XL y XXL. Entonces, si es muy grande el otro, se intercambian, porque no las tengo marcadas aquí. Seguimos. Aquí es donde vive Alipio. Esta es la Orinoquia, los raudales de Atures. Aquí tengo otra cosa, ya va. Los raudales de Atures son unos rápidos que están en la Orinoquia, también a donde vive Alipio. Esas dos piedras que ustedes ven bien grandes, allá, aquí, ahí está Alipio. Ese es el tamaño de las piedras. Ahora, Alipio no está tratando de mover la piedra ahí, sino que nosotros antes de tomar estas imágenes, la que voy a ver si puedo ir para atrás, nosotros tenemos que hacer una limpieza, porque todo está lleno de botellas de Coca-Cola, wrappers de Dorito, de todo eso. Entonces él está ahí con un palo tratando de sacar una lata o algo de ahí abajo. Entonces nosotros hacemos una limpieza porque tú no puedes publicar un libro lleno de basura. Entonces nosotros, parte de nuestro trabajo, sin querer, limpiamos ese sitio. A cada vez que vamos a tomar una foto tenemos que limpiar todo. Pero lamentablemente es así, hay mucho plástico. Hasta en los sitios ahora más recónditos hay muchísimo plástico. Aquí está Alipio, otra vez. Yo quiero que ustedes vean la diferencia entre un acuarista de aquí, de allá. Vamos a ir entre varios acuaristas, ¿no? Y le vamos a dar la vuelta al Orinoco a través de estos acuaristas. Aquí está Alipio en Caño el Pozo. Si ustedes siguen mi libro, si tienen mi libro, van a ver que hay muchas fotos de Caño el Pozo. Hay muchos peces que uno le toma, aquí lo pueden ver a él, tiene una cosa de un ventilador, ¿verdad? Pero ahí estamos tomándole la foto a este pez, el Acestridium dichromum. Un pececito pequeñito, parece un pleco pequeñito, delgado, y para tomar esta foto son como 8 horas bajo el agua, porque él se esconde. Cuando tú te acercas, él se va a la parte de atrás de la hojita. Él nada más vive sobre estas hojitas. Entonces, tienes que esperar a que él se acostumbre, te tienes que quedar como un palo, como un árbol, así con la cámara. Lo ves, te quedas como un árbol abajo del agua, y frío, y frío, y frío, y frío. Y entonces, cuando él sale, ¡pop!, le toma la foto. Pero, si no está enfocado el ojo, no sirve la foto. Entonces, tienes que tomar miles de fotos. Pero hay una parte difícil, que es que hay que cazarlos también, hay que capturarlos para poder tomarle fotos a las cosas que no puedes tomarle bajo el agua. Por ejemplo, la boca, los dientes. En esta especie creo que es característico el disco que tienen aquí arriba o algo así, ¿no? Oscar, ¿sí? Ok. Los dientes. Los dientes. Entonces, para eso hay que capturarlo y ese día fuimos a Caño el Pozo
que para ir a Caño el Pozo es bien distante, y se nos quedaron las mallas. Entonces Alipio se fue al basurero más cercano, consiguió una malla, una cosa esta de ventilador, le puso una malla de mosquitero, de esto de mosquitos, y entonces lo amarró como pudo, y entonces él capturó, ahí lleva en la mano los Acestridium para tomarle la foto. Alipio, en su comunidad, llaman al acuarista para resolver todos los problemas, porque él es vamos a decir, como el genio del sitio donde que él puede resolver los problemas. Entonces, aquí tengo un video. Quiero que presten mucha atención a esto, porque para esto vine. Hay muchas cosas que ustedes pueden ver en línea, hay muchas cosas que ustedes pueden ver en mi libro, que yo no quiero repetir aquí. Pero estas cosas, tal vez aquí las van a entender, y van a entender por qué. Espero que ustedes entiendan por qué yo hoy hice esta presentación. Nosotros, Alipio y yo veníamos, muchas veces manejamos cientos de kilómetros, 500 kilómetros en un día, y muchas veces es de noche, con lluvia, y entonces veníamos en el carro como a 15 kilómetros por hora, ya por horas, manejando bajo la lluvia, y Alipio, yo le dije, mira Alipio, me estoy durmiendo, háblame. Y entonces empezó a hablar y me pareció interesante y puse el celular a grabar lo que decía Alipio. ¿Ok? Y esto, le puse imágenes, porque era de noche, oscuro, y es nada más el celular, sino que él tiene imágenes y videos, pero lo que quiero es que escuchen y entiendan lo que él dice. El pecado en Jiviet, Dujei, en Pieroba es Pui, en Curripaco es Cupé y en Piapoco es Cubey. O lo que es inglés, fish, en general todo. El altum en Jiviet, Tiapa Tiapa. Y el mismo altum en Pieroba, eso es Llanapareva. Y cuando vienen los gringos que no conocen el Altum, dicen Fish Altum. Milosoma duriventi. En Jivi es Tarrápago, el electroporo eléctrico, el temblador. En Jivi es Chamay. Chamay. ¿Cómo se dice hola? Hola en guajibo quiere decir Ica. Pero entonces como saludan así cordialmente, Icata Mojonay, Ica familia. Icata Mojonay, Ica familia. Ikata Mohonai to all of you, and welcome to the Exploring series. The Exploring series has the objective of showing you the places we have been to and what we have documented in each one of them. It is an opportunity to see what I see as we explore the wild. Bueno, ahí ven cómo Alipio. Bueno, a todos, Ikata Mojonay, ustedes son mi familia, ¿no? Voy a aprender a decir algo en guajibo. Las piedras que ustedes vieron en la Orinoquia, donde vive Alipio, que son, no sé si las vieron que se veían cromadas, son así, no es Photoshop. Ellos tienen como una patina que se le va pegando, puede ser magnesio. Humboldt lo describe en sus viajes equinocciales cuando pasó por ahí, magnesio, bauxita, aluminio, hierro, y algunos dicen que esas piedras van creciendo. En vez de ser, no sé, se samblacean, ¿no? Se van erosionando con la velocidad de las partículas del río Orinoco, y en la sequía, cuando baja el agua, salen estas piedras, pero al revés, crecen, y algunas veces se les cae la concha y tú las consigues las conchas en el piso. Ese granito de esa zona, porque es una de las zonas más antiguas del planeta, se llama granito plutónico de Parguasa Rapakivi. ¿Ok? Aquí está. Lo voy a pasar. Ustedes lo van pasando.
no la partan en dos, no está pulida. Esto es la piedra cortada con la concha que va creciendo. Entonces, si quieren, la van pasando mientras tanto. No se la coman, por favor, no sabe bien. Seguimos. En el viaje, en estos viajes que uno hace loco, consigue gente también medio extraña, acuarista. Bien extraña acuarista también, en el Amazonas. Llegamos a un sitio donde la carretera prácticamente termina en Venezuela, ya no hay más carretera. Llegas, que es la boca del Sipapo, y entonces yo estaba con Alipio y un amigo de nosotros que se llama Fernando Chan. Lamentablemente lo mandó la compañía México, no pudo estar aquí hoy. Él vive en Madrid, amigo de Alex también. Han hecho varios trabajos, acuarios y todo. Pero aquí está Chan, mucho más joven, ¿no? Esto es una grabación que yo hice, tal vez en el 2005. Pero quiero que vean unos acuaristas en el Amazonas, con Alipio y Chan. Estamos aquí en el parador turístico Ventuari, en donde hay una pecera con unos sembradores electrofosforos eléctricos. Y aquí tenemos un pana, David, que le va a hacer una demostración de agarrarlo, en el cual no se va no le va a pegar corriente. Agarrarlo por la mitad de No puede ser. ¿Usted me lo haga? ¿Es él nada más? No puede ser. ¿Será que no le pegue corriente? Ahora que lo agarre el día de ustedes. Dale, Fernando. Dale, Fernando. No puede ser. Ahí va Alipio. Lo agarré. Tiene miedo. Vale, qué miedo. El miedo es así timidísimo, Dios, mira. Mira. Tiene miedo. Dale, que va a estar pegando el tema. Fernando, ten cuidado. Dale. Aventura. ¿Qué tío que no pega? ¿No le pegó? ¿Sí? ¿No pega? Perfecto. Ese David está muerto en vida. Eso no hay otra explicación. Entonces, bueno, ese es Alipio. Ahí nos despedimos. Yo creo que ya de Alipio no lo ven más. Para ver. Tienen que levantar la mano. Mira, XLL. Ajá. ¿El nombre de la anguilla eléctrica científico? Nadie. Ajá. Ahí va. Perfecto. Me fui para atrás. Ok, ahora seguimos con esta foto. Esta foto es de un Biotodoma wavrini. Ahora, este pez, espectacularmente bello, nada más tiene esta coloración por 7 días o 10 días del mes. ¿Ok? En la época de lluvia, cuando está en celo, se está multiplicando, el breeding season, ¿no? El resto del año, este pez es gris, no tiene ese color. Ahí está, ¿ves? Estas son las fotos que uno no muestra ni pone en los libros, pero así muchas veces es. Eso es, los indígenas usan las baterías para las linternas para arponear de noche. Ellos arponean, hacen unos arponcitos como flechas y se meten con una linterna de noche y arponean y dejan las baterías ahí. Pero entonces, así se ve, es un pez gris todo el año. Para estar ahí, para estar en ese momento exacto, en
en ese sitio que se llama Caño El Pozo. Este es Caño El Pozo por fuera. Yo tengo que salir de mi casa, manejar 12 horas a 160 kilómetros por hora para llegar a Puerto Ayacucho. De ahí tengo que dormir. De ahí me tengo que montar en un autobús en la mañana por 1 hora y media a Samariapo. De Samariapo te montas en una lancha que tiene como 4 motores atrás y va como a 90 kilómetros por hora hacia Tabapo, y eso tarda como 4 o 5 horas. Y entonces, cuando llegas a Tabapo, ¿qué pasa? El río Tabapo es tánico, es un agua negra, lleno de ácidos húmicos. Ay, caramba, yo lo estoy viendo a cada rato a él, porque es que no me quiero equivocar. Entonces, es casi imposible tomar una foto. Y si tomas una foto en el río Tabapo, que es cristalino, todo se vuelve monocromo. Es un color naranja abajo el agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo, durante 20 años, he buscado caños cristalinos, normalmente que se llaman morichales, son springs. ¿Cómo se dice springs? Manantiales, que salen del piso, filtrado por la arena de sílice, y entonces sale cristalino y se conectan con el río Tabapo, con el río Orinoco, y entonces entran estos peces y viven en agua cristalina. Entonces, bueno, eso es como se ve, pero entonces para llegar allá tarda mucho tiempo, y no solamente mucho tiempo, sino que en ese corto pedazo, que tendrá 50 metros de aquí a acá, nosotros pasamos 10 días. Normalmente los exploradores, hay muchas maneras de hacer exploración. Algunos científicos hacen cosas eléctricas, llegan a un río y meten electricidad y agarran los peces, y así hacen el muestreo. Otros exploradores hacen mucho terreno. Vamos a decir, voy a pasar 10 días o 15 días en el Orinoco, y entonces llegan a un sitio como Caño El Pozo, meten unas mallas, están media hora, sacan las cosas, los meten en una bolsa plástica, se sacan la foto con la bolsa plástica y siguen. Y entonces recorren 1.500 kilómetros en una semana y recogen miles de especies. Mi trabajo es un poco distinto. Mi trabajo es 10 días en ese pedacito, esperando por cada pez, viendo qué hace, cuál es la cosa, y entonces ahí lo paso. Pero no es nada más a ir ahí, porque en esa época está gris el Biotodoma guarrini. Entonces tienes que volver a ir a ese sitio y hacer otra vez los 10 días en ese pedacito en la época de lluvia. Es el mismo sitio, pero en la época de lluvia ahí se ve un poquito más tánica el agua. Ajá. Me pelé. ¿Qué pasa? Nosotros antes, cuando empezamos, cuando estaba bien flaquito, nosotros pasábamos 15 días de cada mes en las expediciones. Pero nos empezó a dar mucha otitis, nos daba infecciones de oreja, de oído. Entonces pasábamos 15 días de cada mes por más de 10 años, o más de 150 y pico expediciones, pero bajamos a 10 días, y en esos 10 días se nos quitaron las otitis, ya no nos dio más nada, y entonces, desde entonces siempre viajamos 10 días o menos. Ustedes creerán que las pirañas son muy peligrosas, pero cuando tú estás en estos caños, los peces están muertos de hambre porque son caños muy estériles. Entonces todos los tetras, los cardenales, los simulans, los neones, todas estas cosas, te empiezan a morder atrás de la oreja. ¿Ok? Pero cuando estás 8 días o 10 días con 8 horas bajo el agua ahí, te empiezan a abrir un hueco, los cardenales y los neones. Entonces, para que sepan. Bueno, esto ya más o menos lo dije. ¿Quién quiere responderlo? Vámonos para allá. ¿Cuánto? ¿Y la bajamos a cuánto? Perfecto. Aquí nos vamos con otro acuarista, Alfredo Amier. Mira, él aquí se está comiendo. Ahí donde él está sentado, yo estoy aquí de un lado y de este lado está Oliver Lucanos. No sé si lo conocen. Hay varias personas, pero aquí está Alfredo Amier en el año 2006, ya hace casi 20 años.
y se está comiendo un Plagiocyon squamosísimo. ¿Quién no conoce ese pez? Nadie. Ese, bueno, entonces, ¿qué pasa? Tú hiciste tu tesis con ese. Es un pez espectacular. No sé por qué no es más, yo creo que parece un espejo. No sé por cómo hay peces que parecen un espejo perfecto. No sé qué es lo que tienen en las escamas o lo que sea. Debería ser más común en el acuarismo de lo increíble que es ese pez, pero es muy voraz. Se come y se traga todo lo que le quepa en la boca, es increíble. Pero eso es lo que está comiendo Alfredo, ahí donde ustedes lo ven. Entonces Alfredo es un acuarista y es el sobrino, el papá de él, el papá de Alfredo. Escuchen muy bien. El papá de Alfredo es argelino. Se fue de Argelia, se fue a vivir al Amazonas y se casó con la hermana de Lipio. Entonces, Alfredo, es curripaco con argelino. Y le encantan los peces. Entonces, bueno, él en 2006, en octubre, él maneja desde Amazonas, maneja sus 14 horas, se va hasta mi casa y me viene a visitar. Y me dice, mira Iván, venía por las sabanas inundadas del estado Apure y me paré a hacer pipí. Y estoy orinando y es en un caño cristalino y estaba lleno de pirañas. Y yo sé que tú acabas de empezar a tomar fotos. ¿Te interesa ir a ver si le tomas las fotos a las pirañas? Y yo digo, ¿dónde queda eso? Bueno, a mitad de camino, más o menos, no sé, 7 horas, 8 horas. Entonces, ¿y es cristalina el agua? Sí. ¿Y está llena de pirañas? Sí. Bueno, 8 o 10 horas después, dormimos y manejamos toda la madrugada y llegamos ahí muy entusiasmados, porque en esa época, bueno, uno estaba empezando, ¿no? Entonces, todo lo que uno hacía era nuevo. Y si te dicen, mira, vamos a filmar pirañas en vivo, y eres acuarista, no vas a ir. Entonces nos fuimos inmediatamente y llevamos a Elías Velázquez. Ahorita, Elías Velázquez, pero pongan atención, se llama el Tircio. Nosotros le decimos el Tircio. Hola Tircio, ven para acá Tircio. Tircio, ¿dónde estás? Él es acuarista también y nos fuimos juntos. Nosotros no sabíamos, no habíamos pensado cómo íbamos a hacer esto. Con el entusiasmo. Me imagino que ustedes, yo les digo, mira, vámonos a 8 horas y nos metemos y hacemos pirañas. Yo nunca había hecho eso, ¿qué hacemos? Entonces llegamos allá y lo que hicimos fue, pescamos con una malla, sacamos Crenichla, Cichla, todos estos cíclidos, que es lo que había. Entonces los capturamos y los cortamos en pedazos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, porque no teníamos ni idea. Entonces aquí está el video de la primera vez que entramos ahí. ¿Ok? Año 2006. Esto es con una cámara que tenía un DVD de 5 milímetros, de 5 centímetros. Ni siquiera es HD. Esto es los principios. Disculpa que lo pare. Ahí en las sabanas de Apure siempre está lloviendo. Cuando se para de llover es extraño. Entonces ustedes van a ver que cuando estamos filmando bajo el agua, hay momentos que no se ve la lluvia y hay momentos que sí se ve la lluvia. Entonces tienen que estar viendo eso. Los tetras que están viendo son Aphiocharax erythrus.
Y los otros más grandes son Astyanax metae. Ahí se ven las pirañas, Pigocentrus caribas, que es lo único que andan en cardúmenes. Pero, miren, aquí está. Miren esto. Ven a Alfredo Amier con la mallita. ¿Ven la mallita aquí? La mallita aquí de pecera. No hubo manera de que se metiera sin esa malla. Él creía que se lo iban a comer vivo. Él dijo, no, con esto me defiendo. Y nosotros le estamos diciendo, pero ¿con qué te vas a defender? Si te van a comer con malla y todo. Y dice, no, con la malla yo me defiendo. Entonces era como un placebo y dijimos, a ver, quédate con tu mallita. Métete con tu mallita. Entonces, pero un problema era que cuando picábamos estos peces, todos estos pirañas se llevaban ese pez. Entonces no había manera de filmarlos porque se iban, se llevaban estas cosas, ¿no? Entonces después van a ver que nosotros lo amarramos, empezamos a amarrar las cosas, pero aquí van a ver qué voraz son estos tetras. ¿Ven la mallita? Ahí está lloviendo. Ahí se lo llevan. Imposible filmarlo. No lo vayas a echar hacia las manos. Porque si no lo logramos. Ahí lo amarramos. Aquí, dale, pero... Segundo intento. Su mallita atrás, descalzo, en chores. Aquí van a ver qué tan voraces son. Miren esta nube. Y los pies. Voy a ponerle el otro. Lo tengo en el bolsillo. ¿Sabe lo que tenía en el bolsillo? Los demás peces. Todos los peces picados los tenía en el bolsillo, que es a donde lo quieres tener, ¿no? Cuando vas a eso. Pero en verdad que ese día entramos en el Hall of Fame de la AIAD, ¿no? La Asociación Internacional de Acuarófilos Dementes. En verdad, ese es el entusiasmo de acuaristas sin supervisión adulta. Ahora, mírase, la chuleta se apagó. No he visto la chuleta en un rato. Disculpen. Aquí estamos. Ok. Next slide. Ajá, ¿cuál es el alias de Elías Velázquez? Ajá, espérate. ¿Alguien de qué lado no ha ido? Allá arriba, arriba, arriba. El Tircio. Wow, ayúdame, porque no sé si la... no sé. No. Es un peligro, exactamente. Ok, bueno, 4 años más tarde fuimos a hacer otras filmaciones, ya con mejores cámaras. Fuimos a ese sitio y fuimos innumerables veces. Si ustedes entran en YouTube, van a ver una cosa que se llama
Ya, ¿cómo estamos de tiempo? Uy. Una cosa que se llama The Fish Guys. ¿Quién ha visto The Fish Guys? ¿Tú has visto The Fish Guys? Bueno, este era un americano, George Fear y yo, y decidimos agarrar y filmar todas estas expediciones que hacíamos y voltear la cámara, ¿no? Para ver qué es lo que hacíamos, no solamente mostrar de frente, sino en la parte de atrás. Si lo buscan, la primera expedición muestra lo que van a ver ahorita, muestran cómo compramos la carne y todo esto, porque entonces ya agarró otro nivel. Ya dijimos, mira, no, el pececito así con la mallita, no. Tenemos que buscar, él decía, vamos a buscar una vaca completa. Y yo decía, no. Una vaca es muy grande. No puede ser demasiado grande, una vaca, no. Entonces vamos a buscar una pierna, nos íbamos, ahí está todo en YouTube, cómo comprábamos la carne, compramos una gallina, y entonces 4 años más tarde, las filmaciones agarraron otra dimensión. We're going to start this feeding frenzy. We're going to do as many as possible. This can be pretty dangerous once you have 200 of these swimming around on a feeding frenzy. Este es el mismo sitio. Esta es la pierna de George. Y esto es la vaca, la pierna de la vaca. Miren las pirañas. Ahí yo estoy acomodando la cámara, la tercera cámara. Pero miren las pirañas, miren la pierna, miren las pirañas y las piernas de George. Le están pasando por las piernas, miren. Les voy a comentar algo. Disculpa que pase esto, pero tienen que para que lo entiendan. Muchas veces yo voy solo. La mayoría de las veces yo voy solo a estos sitios. Y una vez, este se llama el Caño de Rosa. Esa parte donde están todas estas pirañas. Y si ven el libro, van a ver que dice el Caño de Rosa. No es que se llame el Caño de Rosa, porque es que esos sitios no tienen nombre. Entonces, pero Rosa es una señora que vive a 100 metros, tiene una casita y vende comida a la gente que pasa con los camiones. No debería ser cocinera. Nos ha servido comidas controversiales por muchísimos años y hasta cochino crudo, cosas sushi, así como pero con crudo de cochino. Pero es muy buena gente, Rosa. Es muy buena gente, pero una de las veces le digo, Rosa, siempre que iba solo, le decía, Rosa, mira, me voy a meter en tu caño, si no me ves en 4, 5, 6 horas, ve a buscarme. Entonces, en una de estas, paraba el carro y no sabía dónde dejar las llaves y no quería que me robaran el carro. Entonces agarré y las amarré al estuche, le puse un ganchito y los amarré al estuche. Y entonces estoy tomándole foto a las pirañas y veía que cada vez que movía las llaves, venían las pirañas. Y yo, wow, entonces desamarré las llaves del carro y empecé, y venían. Entonces aprendí a comunicarme con ellas o a llamarlas. Entonces era mucho más fácil filmar. Ya van a ver, cuando hago así, ya saben lo que estoy haciendo. No es que tenga una oración o algo así que les hago para que vengan. ¿Ven? Miren la llave, ahí vienen las pirañas. Este es el acuarista americano. Tampoco le importa, se metió. Ya las tomas eran mejores. Y esta es la gallina explosiva. Sí le decimos la gallina explosiva a esta toma.
there's like high budget movies or documentaries, medium, low budget. There's like no budget. No budget. Ahí está. Seguimos adelante. We're going to start. Ahí está Rosa. Y le entregué su libro, se lo firmé. Esa es Rosa para que la conozcan. Ella es dueña de ese caño. Ahí se baña y bebe agua y cocinan y hace todo. Lleno de piraña. Ella no le gusta comer piraña. Ya está cansada de comer tantas pirañas. ¿Ok? A ver, ¿quién se acuerda? ¿A dónde vamos? Ups, perdón. Seguimos. Ok, volvemos ahora a los raudales de Atures. Eso es a donde ustedes tienen la piedra. ¿Ven la piedra que tienen? ¿Por dónde anda? Bueno, eso viene de este sitio, los raudales de Atures. Pero esto es como vamos a empezar como una cosa de Tarantino, como Pulp Fiction, que empezaba por el final, después se veía al principio. Empecé a hablar del Orinoco, pero no les dije dónde estaba el Orinoco. Pero este es uno de los sitios más mágicos que yo he ido a muchos otros sitios, pero los raudales de Atures, en verdad que es uno de los sitios más espectaculares del mundo. El Orinoco está al norte de Sudamérica, entre Venezuela y Colombia. Y estos son los sitios de estudio mío, de investigación. Tenemos Sierra de la Macarena, donde viene la clavijera, las podostemáceas rojas, esas espectaculares, que es el río de los 7 colores, lleno de esponjas de agua dulce. Está la zona de como el mundo perdido, los Andes y los grandes morichales. Esta es la cuenca del río Orinoco. Ahí está la similitud, más o menos. Esto lo copié de Google Maps. Ahí verán, es más o menos en una cuenca muy grande. Abarca que España, Portugal, hasta... Sí. Ni Oscar ni yo vamos a terminar de documentar esos peces, ni nada de eso. No hay manera, no vamos a vivir 200 años. Eso no lo vamos a terminar nosotros. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es si buscamos quién va a relevar lo que nosotros hacemos. El río Orinoco es importante porque, como estaba diciendo Josh, no es el más largo. El tamaño importa, pero no es el más largo, pero es el tercer río en el mundo por caudal, por descarga de volumen de agua al mar. Solo superado por el Amazonas, que supera todo 1000 veces. Después viene el Congo y después viene el Orinoco. Tenemos 35 etnias indígenas y la cuenca de donde dicen que nace por aquí y se viene por acá hasta acá. De aquí hasta acá es como de aquí de Valencia a Gotemburgo. Nace aquí. Bueno, ahí dicen que nace, pero bueno. Las especies más prominentes, por ejemplo, los carácidos, tenemos 201 especies hasta los momentos, más o menos, que son los que parecen tetras, o sea, desde las pirañas, de los pacus grandes, de las payaras, hasta los chiquiticos, los neones y todo eso. Tenemos 201, todo lo que parecen tetras, los loricárides, los plecos, hay 121 especies conocidas, y cíclido 81. Estos son los que están descritos, porque nosotros tenemos un pocotonón que no se han descrito y lo pueden ver muy fácilmente porque muchos de los plecos tienen números L128, L no sé qué cosa y las corridoras porque todavía no están descritas. Entonces tenemos mucho trabajo. No sé cuántas crees tú que estimas que habrán sin describir especies de agua dulce, de peces, del Orinoco. Faltarán como 200, 300 por describir. 600 especies más. Entonces, tenemos hasta los momentos como 1000 especies. El Reino Unido tiene 40, ¿no? Especies de peces de agua dulce. Entonces, ahí estamos. Ok, ¿cuáles son los ríos más caudalosos del mundo? Ahí estamos. ¿Quién lo va a decir? Vámonos arriba, ya, en el medio, arriba.
Perfecto. Alex. No le voy a lanzar hasta allá, me da miedo. Ahorita entramos en una cosa distinta, porque quería enseñarle muchas de las cosas que yo no he descubierto, sino que he aprendido. Porque eso ya está descubierto, la gente lo conoce, los indígenas, todo eso. Sino cosas interesantes que yo he visto a lo largo de 20 años y tal vez no van a ver en otros lados. Yo no sé si aquí le dicen Tinkerbell, le dicen campanilla a Tinkerbell. Aquí. Esa de Peter Pan, ¿no? Bueno, una vez tuve un encuentro con Tinkerbell. Tuve un encuentro con Tinkerbell. En la parte de los llanos de Venezuela, la parte norte, de la cuenca del río Orinoco, norcentral, el norte del Orinoco, hay una zona que hay mucho barro. No es arena de sílice como la parte del escudo guayanés, sino que hay más sedimento, el agua es marrón, los ríos son de agua marrón. Entonces conseguir agua cristalina es difícil, pero en esos sitios, cuando sube el agua, se inunda una vez al año, quedan muchas charcas llenas de quilis, llenas de otocinclos, llenas de corridoras, llenas de todas estas cosas. Entonces yo manejé hasta allá en la época de sequía a ver si quedaban charcas para ver qué quilis había. Entonces me fui solo otra vez, que no lo debería hacer, pero les explico que es muy difícil conseguir gente que vaya con uno a esos sitios. Todo el mundo quiere ir, todo el mundo te quiere acompañar hasta que llegan. Y las primeras 8 horas van bien. Si tú vas como otros exploradores que meten la malla y se van y lo meten en la bolsa y te toman la foto y vas, no hay problema. Pero yo paso 8 días en 50 metros. Entonces las personas que tú llevas el primer día están bien y ven lo que haces tú. Al segundo día empiezan a recoger la basura. Y entonces al tercer día la empiezan a quemar. El cuarto día se vuelven locos y dicen, no, sácame de aquí. Entonces no puedes llevar a todo el mundo. Entonces nuevamente voy solo porque hay poca gente. Hay gente selecta que tiene la paciencia o tiene otra cosa, una cámara, y se van mientras ahí te dejan trabajar. Si no, muchas veces me he tenido que devolver porque esta gente no aguanta. No aguanta se vuelven locos. Entonces, bueno, yo estaba aquí en esta zona de los llanos buscando estas charcas llenas de quilis. ¿Hay alguien que no sepa lo que son los quilis? Me imagino que todos, ¿no? Ellos ponen sus huevos en la época de lluvia, en el barro, entran en diapausa, se seca, y cuando vuelven a caer las lluvias, ellos vuelven a nacer, etc. Le dicen los peces de la lluvia porque parece que no hay peces y cuando llueve salen. Entonces, esta es una buena zona y pero paro el carro en la carretera de tierra y agarro el compás porque no hay manera de saber dónde estás. Te metes por ese bosque deciduo, es así todo, botan las hojas y empiezas a caminar. Entonces tú sabes, ok, voy para salir, me devuelvo por el oeste, ¿no? Entonces empiezas a caminar y caminé solo por horas ahí. Casi me mata una bandada de monos. Esa es otra historia. Cuando vean monos, no le pongan Elvis Presley en el celular porque no les gusta. Entonces, estaba ahí solo y no conseguí agua. Entonces me iba a ir, pero veo a Tinkerbell. Y entonces yo veo a Tinkerbell volando. Y tú sabes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, no puede ser Tinkerbell. Y se me erizan los pelos, ¿no? Porque estoy solo en el medio de la nada. Ahí hay jaguares, hay de todo. Y entonces sigo viendo, digo, no puede ser Tinkerbell, pero es idéntico, hasta brilla. Y entonces agarré, tú sabes, y me acerco, porque no puede ser. Y entonces al acercarme, me di cuenta de que era un insecto. Ahí está Tinkerbell, ¿eh? Era esto. ¿Alguien lo conoce? Si ustedes buscan en YouTube a este insecto, porque yo no lo filmé,
son grandes, más o menos así. Hay videos cortos donde no se ve volando bien. Si ven en YouTube el video de ellos volando, que son de 2 minutos, se van a dar cuenta de lo que yo les digo. Es igualito como ver a Tinkerbell. Entonces yo le mando eso, la foto, a un entomólogo. Le digo, mira, estaba en este sitio y mira, ¿me puedes para ponerlo en algún libro o algo? Entonces él me dice, sí, mira, es un mesito, te voy a hacer ornata. Y lo vistes brillando porque ellos cuando emergen del agua, es un insecto acuático. Cuando emergen del agua, recién emergidos, ellos les brillan las alas y vuelan lento porque todavía tienen las alas mojadas. Entonces brillan y van volando lento y por eso se te pareció a Tinkerbell, pero eso es un insecto acuático. Entonces yo le dije, no, mira, tú estás equivocado, porque es en ese sitio, mira, yo caminé como 4 kilómetros y no había agua. Ahí no hay charcas, no hay nada. No pudo haber emergido ni acuático. Entonces me dice, bueno, lo que pasa es que tú eres un acuarista y para ti todo lo que es acuático es en las charcas, en las cosas. Pero nace por fitotelma. No sé si ustedes saben lo que es la fitotelma. Son vamos a decir como que los hábitats acuáticos más altos en las plantas, en las bromelias, arriba, donde están los anfibios, las salamandras y todas estas cosas. De ahí venía eso. Entonces ahí me doy cuenta de que había que empezar no solamente a documentar la parte acuática en el piso, como nosotros siempre la creemos, sino también en la parte de arriba, en todas estas bromelias y todo esto. Y todos estos árboles, como este samán, Samanea samán, ¿así? Se llenan de estas bromelias, pero ellos no son completamente acuáticos. Ellos no viven en la orilla del río, sino que viven a 10 metros. Pero todas esas ramas pasan por arriba del río, le dan sombra al río. Todas las termitas, hormigas, cuando viene el viento y menea todo eso es 80% de la comida, de los moluscos, de los crustáceos, de todo lo que está ahí adentro, de los insectos, es parte de la parte acuática, así estén en la parte de afuera. Y tienen la parte, los ecosistemas acuáticos, son más altos, son esos. Ajá. ¿Quién puede? Esta se está poniendo muy fácil. ¿Quién lo puede contestar? ¿Ah? Está bien, esa está muy fácil. 5 minutos. Ah, bueno, entonces no vamos a terminar. Otra de las cosas más importantes que he aprendido en el Orinoco es Otobajime. En el lenguaje Pemón significa donde terminan los peces grandes y son las barreras naturales. ¿Okay? Las barreras naturales, como este salto que está aquí, tienes cascadas, saltos, la profundidad del río, y lo que pasa es que hace que las especies se dividan. Entonces nosotros en el río Orinoco tenemos muchos de estos saltos que dividen muchos de los ríos. Por ejemplo, nosotros tenemos el río Paragua, pero tenemos un alto Paragua y tenemos un alto Caura, un bajo Caura, un alto Aro, porque hay saltos tan grandes que las especies durante millones de años, las que caen se mueren, las otras no suben y se dividen las especies y se van evolucionando distintos. El Caura, el salto del Caura que divide se llama el salto Pará y es como el Niágara, pero tiene creo que casi el doble de agua del Niágara en el Orinoco. Entonces, eso es, por ejemplo, en el Aponguao, en la parte de arriba del salto Aponguao, nada más hay 2 cíclidos, una especie nueva de Crenichichla, que ahorita está Saxatales, o le cambiaron el nombre, ¿no? a estas cosas. Aequidens chimantanus, esos son los 2 cíclidos que hay en esa zona. Ahora, si ustedes quieren ver peces amazónicos, lo que nosotros llamamos amazónicos, en el Orinoco, está restringido esta zona nada más. Ahí están los peces hoja, cardenal, simulans, todo esto que nosotros altum, todas estas cosas escalares, todas estas cosas que nosotros vemos como amazónicos, nada más están aquí. Y llegan hasta la confluencia del río Meta,
que es otro tipo de barrera natural. La confluencia, cuando el río se pone muy, muy ancho, muy grande, los cardenales que pasen por ahí se lo comen, no sé cómo pasa, pero después de eso no existen. Si ustedes quieren ir al Orinoco a ver peces amazónicos, tienen que venir acá. Ahora, dentro de esas mismas barreras naturales existen otras barreras naturales que son, por ejemplo, los raudales de Atures y Maipures, que están aquí. Incluso es tan extraño esto, que separa tanto las cosas, que están diciendo que las delfines de agua dulce que están arriba pueden ser hasta una subespecie distinta a la que está abajo, porque ni siquiera los mamíferos pueden pasar esas barreras. Entonces nada más no es en los peces, sino también en otras especies. Ajá. ¿Para dónde vamos? Ahí. Mira, se están acabando. No voy a terminar en 5 minutos. Estas barreras no aplican para, vamos a decir, para algunos tipos de reptiles que pueden pasar esas barreras, y los insectos también vuelan, pasan esas barreras. Anfibios sí, pero algunos no. Por ejemplo, al norte del Orinoco no existen dendrobates. No han podido, durante millones de años no han podido cruzar el río. Hasta ahí llegan. Las leucomelas, dendrobates leucomelas, ¿no? Incluso hay ríos, por ejemplo, el río Utana divide subpoblaciones de las leucomelas, y esas barreras naturales que no pueden cruzar algunos ríos, incluso dentro de esas barreras hay otras barreras que los hacen ser de distinto color. No es igual, eso, claro, es muy distinto con los peces hoja, por ejemplo. Los peces hoja no cambian de color por otras cosas, sino ¿por qué? Ajá, por el tipo de agua. Por ejemplo, los peces hoja los puedes conseguir negro. Aquí ven la hoja y pero no tiene que ver por distribución geográfica, sino por el ambiente donde estén. Y hay uno que, yo no sé si ustedes han visto un pez hoja amarillo. Yo nada más vi uno en el hábitat. Normalmente son marrones, naranja, marrones, negros, pero amarillo nada más vi uno. Ahora, ustedes creerán que verde no he visto, porque me imagino que las hojas verdes no caen tanto al río, entonces no tratan de simular a las hojas verdes. Pero miren el cardenal. El cardenal sabe, mira, él sabe que no es una hoja. No es que no sepa, sí saben. Color amarillo. Bueno, ya vamos llegando al final. Vamos a ver de qué color no he visto un pez hoja. Vamos rápido. ¿Quién? Vámonos. Seguimos. Si ustedes quieren irse al coffee break, ya voy a terminar. Vamos a la parte más o menos de cosas curiosas. Ya vamos a terminar. Les quise mostrar cosas que tal vez no se ven. Esto no sé si hay un video en el mundo de esto, pero vamos a ver. Hola, estamos en el río Guáquira. Y este río es especial porque tiene muchos tipos de plecos. Hay hipostomos, hay cetostomas, ancistros. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a meternos con la cámara bajo el agua a ver si podemos filmar las cuevas a donde viven estos plecos. Estas cuevas se forman en las orillas del río, en la arcilla. Ellos mismos la van creciendo y la van haciendo, la van excavando. Yo quiero que ustedes, todos vean esto. Los plecos van abriendo estas cuevas sobre la arcilla. Muchas veces las piedras les caen encima, pero ellos siguen abriendo las cuevas. Se pelean entre sí
más que todo, cada especie tiene un tipo de cueva. Los hipostomos tienen cuevas más pequeñitas, los ancistros tienen cuevas más grandes, pero ahí crían a los alevines. Pues la canción Pero una cueva de pleco por dentro, natural, como es. Rubiera que se llama, pues se le fue, esa es la canción que yo ya canté. Bueno, disculpen que me tardé tanto. Tengo un último video antes de irme que me gustaría que vieran y me voy. Ay, ver una pecera. Si encuentro un pescado, me lo regala, por favor. Ay, ay, ay. Hola a todos, les saluda su amigo, el biólogo y biotoper Víctor Ortiz desde Oaxaca, México. En el año 2019 tuvimos la grata fortuna de contar con la visita de nuestro querido amigo Iván Mikolki aquí en México y también nos visitó acá en Oaxaca. Pero quizás la parte más emotiva fue la creación de un Wild Aquarium a orillas del río más importante de mi comunidad, que se llama San Lorenzo Cacautepec. Este río se llama Río San Lucas, el cual también yo presenté en varios concursos de acuarismo de biotopos y que me dio primeros lugares a nivel mundial. El día de hoy estamos aquí a orillas del río San Lucas. Lo que vamos a hacer, hoy tenemos aquí la visita de un explorador. Él es Iván Mikolki. Esta es una larva de mosca. ¿Cómo la ves? A ver. Mira. Este tiene puntos en el cuerpo y tiene, ¿cómo se llama? Guatopote jarocho, es decir, nombre científico es Bacillopsis gracilis. Sin embargo, la parte más importante quizá fue que fue la primera vez en la historia en la que niños de una institución educativa participaron en la creación de este Wild Aquarium junto con Iván Mikolki. Esto es un molly silvestre, Pecilias phenops, en una coloración silvestre de aquí de San Lorenzo Cacautepec. Lo que vamos a tratar de simular ahorita es cómo va la dirección de la corriente. ¿De aquí para acá o de acá para allá? Los niños en cuestión son del Instituto Educativo 10 de Agosto y como lo mencioné, fue algo histórico, algo que a nosotros nos llenó de mucha satisfacción, de mucha emoción, porque ver a los niños involucrados en el conocer el río, en el poder tomar los elementos, poderlos llevar también al acuario, obviamente con la guía y la orientación de Iván y de su servidor, pero sin embargo fue esta parte esencial, que ellos conocieron de otra manera lo que tienen a su alrededor, aprendieron a interpretar qué sucede ahí en el río, y esto sin lugar a dudas pues nos recalca la importancia del acuarismo, de los Wild Aquarium como una herramienta que nos puede ayudar para el conocimiento de la biodiversidad local, para entender la importancia de nuestros ríos, para comprender por qué tenemos que cuidarlos, por qué tenemos que preservar las especies que ahí los habitan. Y además, esto es una herramienta de educación ambiental. Por lo tanto, desde Oaxaca, desde México, yo los felicito por esta experiencia que están viviendo o que van a vivir con Iván allá en España. Desde Oaxaca, mis mejores deseos. Saludos cordiales. De México. Bueno, Medeteba, Tamojonay. Hasta luego, familia. Gracias.